Estudió Ciencias Políticas en la Universidad de Tel Aviv, es máster en Finanzas en la Universidad de Columbia, fundador de AdCat y cofundador de FinTech Banza. Javier, buenas noches, bienvenido. Gracias por invitarme. Un gusto tenerte en el programa. Bueno, ¿hubo golpes de mercado? ¿No hubo golpe de mercado? ¿Hubo intento de golpe de mercado? Un poco me sorprendió esto que dijo el presidente. Mira, yo hace 35 años que trabajo en los mercados. No sé lo que es un golpe de mercado. Sé, tal vez, o sea, los mercados reaccionan, los mercados se mueven. Eso es lo que... Por eso son mercados. Suben, bajan. A veces la gente se asusta todos al mismo tiempo. Lo que hace generalmente los gobiernos es tratar de monitorear la conducta de los mercados y buscar formas de... Acá también están muy controlados todos. Además está muy controlado. ¿no? No, yo no creo que es un golpe de mercado, yo creo que el mercado reacciona ante la incertidumbre. El enemigo número uno de los mercados es la volatilidad, y la volatilidad la causa la incertidumbre. Yo creo que en un escenario de tanta incertidumbre producto de la situación que vive el país en general y la economía, bueno, hay momentos en que pasan estos sacudones en el dólar, sacudones en la reserva del Banco Central, sacudones en el refinanciamiento de la deuda, y algunos lo llaman golpe de mercado, yo lo llamo más reacción de mercado. Y las medidas que tomó el Central, que se presentaron este lunes a la mañana, generaron que el dólar se disparara, bueno, esta escapada, que caigan los bonos, etcétera. No fueron bien recibidas, la reacción fue negativa. ¿Vos creés que son las medidas indicadas o se equivocó? Lo que pasa es que la Argentina tiene problemas. Yo estaba pensando y analizando diferentes países emergentes, ¿no? De los últimos 20 años. Agarremos, ponerle los últimos, fines de los 90 hasta ahora. Brasil tuvo una crisis en el 2002, desde entonces es un país que no ha tenido mayores crisis financieras, más allá de alguna coyuntural por la situación global. Lo mismo con... Superó crisis política sin que eso repercutiera. Sí, exacto. Claro, Me refiero a la crisis económica. Exactamente. La salida de Dilma, sí, que era fuerte con el político, no repercutió en los mercados. Exacto. Mirá Perú. Perú tuvo 5 presidentes, 6 presidentes. Un presidente que va a caballo a trabajar. Y sin embargo, los mercados reaccionan de una manera totalmente predecible. Hace 11 años que tiene el mismo presidente del Banco Central, Perú. ¿Cómo? Hace 11 años que tiene el mismo presidente del Banco Central. Exacto. Ahora Petro está entrevistando candidatos a ministro de Economía que son bastante razonables, personas que pueden haber estado en uno o en otro lado de la división política colombiana. Entonces, a nosotros nos pasan cosas que no le pasan a otros países. Eso es algo que hay que tenerlo muy en cuenta. Entonces, las medidas son medidas coyunturales y medidas de muy corto plazo. Incluso el gobierno mismo dice, esto es por 180 días, limitan el acceso al mercado de cambio, bueno, esto por 180 días, busquen financiamiento en otro lado. Todas esas cosas están bien para corregir una situación coyuntural. Lo han hecho otros países, pero después hay que tomar las medidas que nos van a sacar de esta temporalidad de las medidas. Vos tenés, por ejemplo, yo me acuerdo en los años 90, la crisis asiática, Malasia tomó medidas muy similares a las que toma la Argentina ahora. Hace un cepo total, no se permitía nada. Pero Malasia es un país, o Indonesia, que tienen un nivel de competitividad en su economía tan grande que reciben dólares, entonces cierran la economía 3 años, toman 2 o 3 medidas y los inundan de dólares. Nosotros no tenemos esa capacidad, entonces tenemos que hacer un plan a largo plazo y cerrar la economía. Solo cerrando la economía no funciona. ¿Por qué, Javier, el mercado en las últimas semanas dejó de confiar en los bonos en peso del Tesoro, los bonos SER? ¿Por qué empezó a haber ventas masivas de esos bonos? No, bueno, lo que pasa, acá hay una combinación de factores realmente. Primero que el mercado muchas veces reacciona, podemos decir lo mismo durante el gobierno de Macri. ¿Por qué en febrero del 2018, de repente, después de inundar al gobierno con financiamiento en dólares, decidió que no prestaba más plata a la Argentina a tasas razonables? Llega un momento que el mercado, cuando vos te excedes demasiado, que el mercado sobrereacciona y toma características atípicas. Entonces, eso es parte del tema. De repente la Argentina se había quedado hacía mucho tiempo sin financiamiento en dólares, después se quedó sin financiamiento a tasa fija en pesos, después se quedó y tuvo que recurrir únicamente al financiamiento indexado. Cuando eso empezó a acumularse,
necesitas a alguien, un tenedor grande que salga y crea miedo en el mercado, y es el efecto, ¿no? Todos salen al mismo tiempo. Yo creo que fue eso, parte la dimensión de que pasaba el tiempo y no había medidas concretas para generar financiamiento genuino. Y por último, me parece que faltó la coordinación entre los diferentes entes del gobierno para saber, hoy en día, quién es el principal financista del gobierno. Diferentes cajas y entes que el gobierno tiene, el ANSES, otras cajas. Los ahorros que se usan para pagar la energía, que temporariamente están ahí. Bueno, a medida que se iba necesitando esa caja para pagar energía, para pagar gastos que tiene el Estado, debería haberse calculado cómo hacer para que esa plata no se retire todo al mismo tiempo y que planeando. Me parece que eso falló y bueno, pasó lo... Pero uno pensaba que con la reestructuración de la deuda con el Fondo Monetario Internacional se iban a calmar los mercados, volvemos a esos protagonistas. Pero hoy tenemos un riesgo país arriba de 2.500 puntos, que prácticamente es un número de default ese. Sí. Y venís a reestructurar la deuda con el Fondo Monetario, y estás reestructurando la deuda con el Club de París. ¿Por qué pasa esto? Bueno, pasa un poco por lo que te decía al principio, de que nosotros venimos acumulando crisis tras crisis tras crisis, y el mercado cada vez te cree menos. Brasil dejó los problemas en el 2002, México dejó los problemas en el 94, son países que han aprendido a cuidar sus fuentes de financiamiento. Yo siempre digo que nosotros, los países, tienen diferentes, por ejemplo, nosotros tenemos el campo, tenemos minería, son nuestros recursos naturales, a la verdad me faltaba. Pero el crédito también es un recurso que tenemos que cuidar, porque el crédito es lo que te permite crecer. Los países que crecen porque tienen acceso al financiamiento, que es una parte del costo de invertir. Entonces, la Argentina... por las diferentes crisis que hemos tenido, no cuidamos a nuestro crédito. No lo cuidó el gobierno anterior sobreendeudándose y no lo cuidó este gobierno cuando reestructuró muy agresivamente esa deuda. Cuando vos haces el cálculo, y esto ya no se puede probar, pero cuando el gobierno reestructuró la deuda, la reestructuró muy agresivamente. Asumamos, para esta discusión nada más, asumamos que el gobierno hubiese dedicado 2.000 millones de dólares más por año al pago de deuda, pagándole más plata a los acreedores de la que se terminó pagando. Yo no sé si esos 2.000 millones no hubiesen venido en inversiones, en riesgo país más bajo que le permita a las empresas financiarse. Esto no es como nosotros llamamos, un juego de suma cero. Acá lo que vos ganás no lo tiene que perder otro y lo que otro gana no lo tenés que perder vos. Acá o ganan los dos, acreedores, gobierno, o pierden los dos. A mí me parece que la deuda se hizo una reestructuración muy agresiva que dejó a los inversores sin interés en seguir invirtiendo en la Argentina. Vos hablás con muchos inversores de afuera en tu trabajo, Javier. Sí. ¿Cuál es su mirada sobre Argentina y sobre la actual situación macroeconómica? Mira, lo curioso es que los argentinos, acá en Buenos Aires, discutimos o se discute mucho las variables macroeconómicas. Tú dices, no, porque la inflación va a estar un poco más alta, y otro dice el déficit un poco más bajo, y así discuten. Cuando hablas con los inversores afuera, se concentran mucho más en la capacidad política del gobierno o del futuro gobierno o del anterior gobierno de tomar decisiones. Yo creo que lo que falla acá, en la Argentina, y por eso tenemos tanta volatilidad en nuestras políticas económicas, es que lo que falla es el consenso político para tomar 2 o 3 medidas que garanticen a los que apuestan en la Argentina, a los inversores, que va a haber cierta estabilidad. Nosotros vivimos peleándonos de una manera que impacta demasiado negativamente la capacidad de un inversor de decir, bueno, yo voy a invertir en este país. Es muy difícil. Tomemos el caso del riesgo país, por ejemplo. Riesgo país de 2.500 puntos significa que nosotros estamos pagando tasas del 30% en dólares. Cualquier persona que hoy decide, bueno, voy a evaluar una inversión en la Argentina, dice, no, pero ¿cómo? ¿El gobierno se financia el 30%? Entonces, ¿qué tipo de retorno voy a necesitar yo? Y lo mismo pasa con las empresas. Por ejemplo, una de las cosas que yo leí es que el gobierno quiere, el Banco Central, con estas medidas que toma, quiere que las casas matrices financien a sus subsidiarias en la Argentina
parte de estos dólares que no tiene el Banco Central. Pero la casa matriz evalúa las condiciones que hay en la Argentina y evalúa el costo de financiar a su subsidiaria en la Argentina y dice, no, prefiero subsidiar a otra. O sea, todo está relacionado con nuestro riesgo país, con nuestra capacidad de financiar genuinamente nuestros gastos. Entonces, hay que ser muy cuidadoso de eso porque termina impactando en la capacidad de atraer inversiones. Y lo que yo siempre digo es, las medidas contra la inflación, que de esto empezamos a hablar al principio, si son medidas buenas, malas, qué sé yo, son temporarias. La única, para mí, y no soy un experto, soy solamente un observador y un empresario de los mercados, la única forma de combatir la inflación es con crecimiento genuino. Porque como me lo dijo a mí una vez un colega que fue en el pasado director de la Reserva Federal, Wayne Angel, que era el economista en la firma que yo trabajaba y antes había trabajado con Paul Volcker en la Reserva Federal, dijo, la inflación es mucha plata persiguiendo pocas cosas. Entonces, la única forma genuinamente de hacer bajar la inflación es que haya más cosas para que esa plata no esté persiguiendo pocas cosas, sino esté persiguiendo muchas cosas y bajen los precios. Y para eso se necesita inversión. Recién, Javier, dijiste que nos falta tener consenso, sí, ¿no? Que es fundamental en cualquier país tener políticas de Estado, consenso para darle un marco de seriedad a cualquier gobierno. Hace poco Gabriel Boric ganó las elecciones en Chile, un hombre que viene de la izquierda, derrota a la derecha, sale Piñera. Y Boric dice, la izquierda se tiene que amigar con el equilibrio fiscal, tiene que entender que es por ahí. Lo dijo en la Cumbre de las Américas, ¿no? Nosotros ahí sí tenemos ahí no podemos tener un consenso respecto al equilibrio fiscal. Está claro que no piensa lo mismo Cristina, que Juntos por el Cambio, que hasta el propio Alberto respecto al equilibrio fiscal. Claro, lo que pasa es que muchas veces nosotros los ciudadanos, la gente común, muchas veces no siempre hacemos lo que queremos o lo que pensamos que es lo mejor. Muchas veces hacemos lo que se puede. Sí. Y yo creo que a la Argentina le falta eso. Yo no sé lo que piensa Boric del déficit fiscal, pero seguramente él mira la realidad y dice, bueno, yo tengo inversiones acá, tengo una industria del cobre muy... Las tengo que cuidar. Las tengo que cuidar. Entonces, claro, yo no puedo hacer lo que yo quiero. Y a mí me parece que en la Argentina un poco falla eso, ¿no? Tenemos políticos muy ideológicos que deberían consensuar más ciertas políticas. Hoy en día está el jefe de gobierno en Israel. Hace un mes fueron varios gobernadores a Israel y todos admiran la forma que Israel controló la inflación en los 80. Yo vivía en Israel en esa época, yo estudié en Israel. Y eran dinámicas muy parecidas a las nuestras. Inflación alta, déficit. Justo, perdón, el jefe de gobierno Horacio Rodríguez Larreta, sí, que está en Israel, que estuvo interiorizándose de eso, ¿no? Cómo con dos argentinos que uno derrotó la inflación en los 80, sí. Y lo que determinó que ese plan antiinflacionario fuera exitoso fue que hubo elecciones en el año 84 en Israel y en esas elecciones sacaron la misma cantidad de votos la derecha y la izquierda, llamémosla. Y no podían formar gobierno porque se bloqueaban mutuamente. Y como es un régimen parlamentario y necesitaban una coalición, dijeron, bueno, gobernemos juntos. Entonces, por primera vez en Israel, de 120 miembros que tiene el Parlamento, de repente esta coalición tenía 105 miembros, cuando generalmente tenían 62, 63. Y fue primer ministro de un partido 2 años y el otro primer ministro los siguientes 2 años del otro partido. Y buscaron 5 o 6 políticas. El plan antiinflacionario fue muy simple. Acuerdo de precios y salarios, sinceramiento de la economía, pero lograron acordar estos puntos y garantizaron la estabilidad. Eso, sumado a inversiones que vinieron de Estados Unidos, el apoyo de Estados Unidos, realmente estabilizó el país. Con un alto país. Gasto en defensa que tienen permanentemente, sí, ¿no? Digo, que eso sí, también hay que tener, que nosotros no tenemos. Exacto, muy buen punto. O sea, Israel, no me acuerdo ahora, pero era sí, algo así como la mitad de su presupuesto se iba en defensa y eso no se podía tocar. Claro. Nosotros no tenemos eso. Tenemos ese problema. Y claro, en ese caso histórico de Israel tenía gente que pensaba muy distinto, total, aplicando el mismo programa económico. Acá en los últimos días hubo mucha discusión y mucha gente se sorprendía de la reunión de Cristina con Melconian. Sí. ¿A vos te parece que eso es un primer paso para que haya un consenso sobre cuál es el plan económico o estamos muy lejos de eso todavía? Yo creo que lamentablemente, yo no creo estar
yo creo que los políticos argentinos están de acuerdo en muchas cosas, pero lamentablemente la política no permite que esos acuerdos sean fructíferos. O sea, los ataques que hay de un grupo contra otro y de otro contra otro, es muy difícil que se sienten a negociar, porque es como que, a mi juicio, daña la relación personal, tanta grieta, tanto ataque. Es curioso, porque yo hablo con inversores afuera todo el tiempo, y hay una desconfianza con el sistema argentino, con la forma de gobernar de los argentinos, esa incapacidad de lograr ciertos consensos, de pensar que tal vez lo mejor sería sentarse y negociar una reforma tributaria. ¿Por qué no? O sea, yo no puedo creer que la Argentina tenga el mejor sistema tributario que podamos tener, pero para eso, mira, en Estados Unidos en el año 86 hubo una gran reforma tributaria. En Estados Unidos el impuesto más alto de los que más ganaban, digamos, era algo así como 75%. O sea, después de ciertos ingresos pagaba el 75% de impuestos, pero tenía unas 200 deducciones que se compraba un gato, podía deducirlo de impuestos, se compraba una lancha, tenía 10 casas, deducía los intereses de las hipotecas. Reagan, con un acuerdo bipartidario, bajó los impuestos de 75 a 28 al máximo, pero quitó todas las deducciones. Ahora, de normal se pagaba eso, simplificó y logró, bajando la tasa impositiva, generar más ingresos y darle más, modernizar de alguna manera la economía. O sea, hay cosas que se deberían poder hacer. El gasto social, o sea, Cristina lo mencionó, yo no sé, no soy un experto en la materia, pero me imagino que ahí también debe haber, en nuestro gasto muchas veces se habla de si hay que bajar el gasto o subir el gasto. Entonces Guzmán o el gobierno dice, no, el gasto no lo podemos bajar, y otro dice, tenés que bajar el gasto. Nadie discute la calidad del gasto. Claro. Sí. Parecen dogmas. ¿Qué hay ahí adentro? Claro. Javier, te tenemos que despedir. Breve esto, nos quedamos sin tiempo. El presidente Alberto Fernández dijo, quisieron dar una corrida cambiaria, la tercera, un golpe de mercado, logramos frenarlo. Y dijo que frenó una corrida. ¿Está frenada? Yo creo que cuando vos tenés poca capacidad de financiarte, constantemente vas a crear turbulencia en los mercados. Y lo que él llama corrida, yo lo llamo turbulencia en un país que está muy al límite de lo que puede lograr genuinamente. Entonces yo creo que la volatilidad va a continuar en la Argentina, lamentablemente, O sea, vamos a tener turbulencias. Pero hoy, justamente, mira, algo curioso, hoy hubo una reunión de los presidentes de varios bancos centrales del mundo. Estaba la presidenta del Banco Central Europeo, presidente de la Reserva, el chairman de la Reserva Federal, y el chairman de la Reserva Federal dijo, los economistas, ninguno pudo interpretar bien el daño que causó esta crisis en la oferta, producto de la pandemia, producto de la pandemia principalmente, y de la guerra. Y nosotros, los banqueros centrales, todavía no entendemos el fenómeno inflacionario bien. Así que los banqueros centrales de todo el mundo no entienden realmente lo que está pasando. Vamos a vivir tiempos volátiles. Javier, gracias por tu visita. No, gracias. Vamos a ir